Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los hermosos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, es la marca, es la señal, es la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron la santa y eterna ley de Dios. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el culto de adoración a ellos del día sábado al domingo. No fue Jesús, no fueron los discípulos, no fueron los apóstoles de Cristo los que adulteraron la ley
de Dios, pasando el día de culto y de adoración a Dios del sábado al domingo. No fue, queridos amigos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo los que adulteraron, los que cambiaron la ley. Fue el sistema romano papal. El Señor dice, y escrito está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, yo, Jehová, no cambio. El Señor no cambia. Lo que Él hace y lo que Él es eterno. Escrito está en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14, dice el Señor, he entendido por el Espíritu, hablando del rey Salomón, el sabio, está hablando el sabio más sabio, el hombre en grado superlativo de sabiduría que se la dio Dios, pedida, queridos amigos, por Él. Dame sabiduría, le dijo Salomón a Dios, y Dios le dio sabiduría como, queridos amigos, no lo puede comprender ni entender nuestra mente. Ese sabio dice, he entendido con la sabiduría que Dios le dio, que todo lo que Dios hace será eterno, y sobre aquello no se añadirá ni se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman todos los hombres. Estos hombres que se atrevieron a cambiar, a mutilar, a adulterar, a dividir, a añadirle y a quitarle a la ley de Dios, no temen a Dios, queridos amigos. No le temen a Dios, ni le temen a ninguna ley divina, ni a ninguna ley humana. Solamente están imbuidos, queridos amigos, del espíritu desafiante de Lucifer. Por eso el Señor nos dice que Él no cambia. Y dice más, David dice, la ley de Dios es eterna. Y por eso dice el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, dice que después de que Dios la proclamó con su propia voz desde allá, desde el monte de Sinaí, dice que la escribió sobre tablas de piedra con su propio dedo. Lo único en la Biblia aquí, queridos amigos, que no es de redacción humana, es la ley. Las tablas de la ley no se las inspiró Dios a ningún hombre, a ningún profeta, a ningún patriarca, a ningún, queridos amigos, apóstol, discípulo, a ningún hombre. Él mismo, personalmente, la escribió con su propio dedo, no sobre planchas de oro, de plata, de cuero o de madera, sino piedra sobre piedra, que en la Biblia significa eso, eterno, eternidad, queridos amigos, es lo que significa. Por eso entonces el Señor nos dice en su palabra, y escrito está en el libro de Isaías, capítulo 58, 13 y 14, el sábado es el verdadero día del Señor. Si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. La eternidad se nos vino encima. El tiempo de oportunidad, el tiempo de la gracia para la humanidad, queridos amigos, se acabó. Ese espacio de tiempo, porque para Dios el tiempo no cuenta, queridos amigos, en su naturaleza y en su existencia, el tiempo no cuenta. Para Él se mueve es en la eternidad. Ese tiempo, queridos amigos, que se abrió entre la eternidad pasada y la eternidad futura, el Señor lo llama tiempo de gracia para todos los hombres que vengamos, que han venido y que vendrán a esta tierra para obrar la redención en cada uno de nosotros. Así que se nos vino encima, queridos amigos, la eternidad, y de eso es lo que venimos hablando. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa, ni denominacional.
ni ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por el estudio de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Sea usted uno de los miles y miles de televidentes que están recibiendo la historia profética, queridos amigos, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que vamos a estar en esta tierra. ¿Cómo fue, queridos amigos, que subieron los Estados Unidos, como ya lo hemos estudiado? ¿Cómo es que van a caer los Estados Unidos, como lo estamos estudiando? ¿Cómo fue que salió de las aguas? ¿Cómo fue que se surgió? ¿Quién y cómo fue que vino a la existencia el sistema romano papal? ¿Y cómo, queridos amigos, es que va a caer y a ser destruido el sistema romano papal? ¿Cómo lo vamos y lo hemos estado estudiando? Y también pasando por todo lo que estamos viendo, el caos ecológico, el caos, queridos amigos, social, el caos educativo, el caos alimenticio. Estamos viendo también el aumento de la delincuencia del hombre en total desenfreno y en la más terrible y espantosa anarquía, queridos amigos, y todo lo que es, queridos amigos, también el resurgir y el surgimiento de los poderes satánicos para tratar de engañar al mundo y apartarlo de Dios, de Cristo, de su palabra, y también apartarlo, queridos amigos, de su salvación personal. Eso es lo que quiere el diablo, entretener a la gente para que no tenga tiempo para pensar ni preguntarse qué debo hacer para ser salvo, queridos amigos. Así que venimos estudiando, estamos comenzando a estudiar Apocalipsis capítulo 17, porque ya vimos en Apocalipsis capítulo 13 cómo surgió el sistema romano papal de las aguas, de en medio de las gentes, de esos vientos de contienda, de lucha por el poder y la supremacía en el mundo. Allí surgió el sistema romano papal y alcanzó su supremacía en el año 538 de nuestra era, queridos amigos, y desde el 1538 hasta el 1798 cuando llega el ejército napoleónico y le quita toda la supremacía y el poder al sistema romano papal, 1260 años de oscuridad, queridos amigos, para la humanidad, 1260 años de hegemonía, de supremacía del sistema romano papal, 1260 años de total oscurantismo, oscuridad para la humanidad, queridos amigos, como nos dice Willy allá, el historiador, nos dice que el mediodía del sistema romano papal fue la medianoche de la humanidad, y con toda razón y con acertado, queridos amigos, con acertado interés se le da el nombre, queridos amigos, al tiempo de la hegemonía, de la supremacía papal, como el oscurantismo, como la edad oscura, porque las artes, las ciencias, el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, todo fue sumido en las tinieblas por, queridos amigos, el poder de la autoridad, la arrogancia de creerse Dios en la tierra, Señor de los reyes y Padre de los reyes, y con poder para quitar y poner reyes, el sistema romano papal, queridos amigos. Esa es la historia que no nos han querido contar, esa es la historia que siempre nos han querido ocultar, y el mundo nos dice que el pueblo que no recuerda su historia pasada pues está condenado a repetirla, y eso es lo que la Biblia nos dice, que la historia de la humanidad no es más que una repetición de la repetidera, como escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol, y es allí donde nos estamos nosotros enfrentando. Entonces, vamos a estudiar hoy, queridos amigos, lo de Apocalipsis, capítulo 17, ya ahora 8 días hicimos un adelanto, una introducción de todo esto, y aquí en Apocalipsis capítulo 17 se nos da entonces ya, el Señor nos enseña aquí, nos revela aquí la historia, nos revela aquí a través de la profecía lo que tiene que ver
cómo va a ser la destrucción del sistema romano papal, cómo el Señor nos está hablando aquí en su palabra, cómo va a ser los últimos eventos y acontecimientos de la historia de la humanidad cuando vuelva otra vez el sistema romano papal a alcanzar la hegemonía. ¿Y cómo la va a alcanzar? Pues aquí en este capítulo, queridos amigos, 17 nos dice que es el protestantismo el que está trabajando para devolverle la hegemonía, la supremacía perdida al sistema romano papal. Los Estados Unidos, con su Congreso, con su protestantismo, van a dominar, queridos amigos, a todo el mundo para que le den honra y alabanza a su imagen, es decir, al protestantismo, para que de esa manera se imponga el domingo, que es la marca de autoridad del sistema romano papal, como lo hemos estado estudiando, ya hablamos de eso. Aquí vamos a ver entonces en Apocalipsis 17 cómo el Señor nos da más avances para nosotros desenmascarar, para nosotros identificar plenamente al sistema romano papal. No se olviden, queridos televidentes, que la historia y la profecía son dos cosas que encajan perfectamente, queridos amigos. Es como encajar una pieza en otra perfectamente. Lo que Dios dice es lo que el hombre ha hecho y está haciendo, porque no se olviden, profecía es el cuento de la historia antes que los eventos ocurran, y solo un Dios omnisciente puede conocer el fin antes del principio. Él es el único con la facultad, la virtud de conocer la historia de lo que se iba a vivir. La profecía es la historia, la profecía bíblica se interpreta es con la historia. El método de interpretación profética no es preterista, que ya pasó, como dicen muchos, no es futurista, para allá, para un futuro recóndito. No, queridos amigos, profecía se interpreta es de manera historicista. La historia y la profecía son las que encajan perfectamente, porque son los acontecimientos que el Señor va revelando aquí, lo que se va diciendo. Así que la profecía es como la historia es como la verdad. Solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. La verdad es como la historia, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Entonces nos decía aquí el libro de Apocalipsis, ya tenemos listas las diapositivas, Enzo. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, oiga, ven acá, le dice el ángel a Juan, allá en la visión en su la isla de Patmos, ven acá, te mostraré la sentencia, queridos amigos. Quiero que ustedes entiendan y comprendan, queridos amigos, que cuando el Señor habla aquí en su palabra, nos está hablando es de las cosas que los hombres no pueden comprender muchas veces, porque su mente está cerrada a las cosas espirituales, está mundanalizado. Y la historia, pues tiene muchas facetas la historia, pero tenemos que entender, queridos amigos, que la historia no es católica, ni es anglicana, ni calvinista, ni luterana, ni arriana, ni islámica, ni tampoco es judía, ni griega, ni cismática, ni ultramontana, ni protestante. La historia es lo que es, y vale decir, es algo más poderoso que todas las confesiones de fe, que todos los cánones de los concilios ecuménicos. Y los hombres pueden hacer, escribir, intentar cambiar, manipular la historia, si osan hacerlo, pero no podrán destruir la historia. Lo que Dios dejó, eso es, y eso está grabado, y eso está registrado por Él. No podemos destruir ni cambiar la historia, como tampoco, queridos amigos, sacando un ladrillo, una piedra de una pirámide, podremos hacerla derribar. Así de simple. Sáquele un ladrillo a una pirámide, no pasa absolutamente nada. Así es atentar contra la historia. Entonces el Señor le dice a Juan, ven acá, te mostraré la sentencia. El Señor ya dio juicio, ya no tiene reversa esto. Ya el Señor dio la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas
aguas, queridos amigos. Aquí ya el Señor nos está diciendo que la gran ramera, nos está hablando de la gran ramera. Ustedes saben que ramera es una prostituta, y una prostituta pues es una mujer, y una mujer en profecía simboliza a una iglesia, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y una iglesia, vamos a mirar la diapositiva, vamos a mirar aquí cómo nos dice, lo muestra el Señor, que una mujer ramera, prostituta, simboliza a una iglesia vil, una iglesia, queridos amigos, como nos dice aquí la profecía, que es una mujer que no tiene un marido, queridos amigos, sino que tiene muchos hombres con los cuales ella fornica. Nos dice entonces que la mujer ramera representa a una mujer vil, una iglesia vil. Edison, ¿podemos mirar las diapositivas? Entonces el Señor nos dice que una mujer de esta representa una iglesia impía, una iglesia mala, pero que también nos dice que una mujer como la que nos habla allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12:1, nos dice en el versículo 1, apareció en el cielo una señal grande, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta es una mujer, queridos amigos, que es virtuosa, que es llena de dignidad, que está vestida del sol, que es un símbolo no solamente de Cristo, sino de la luz, de la verdad, de la lumbrera que es la Biblia, la palabra de Dios. Y la luna dice que es bajo sus pies, es decir, donde ella se apoya, la profecía, el espíritu de la profecía. Y las 12 estrellas, pues nos dice, queridos amigos, que esta mujer o esta iglesia iba a ser expandida por... ahí la tenemos, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta es una mujer llena de dignidad, esta es una mujer limpia, esta es una mujer hermosa, sin adornos estrambóticos, sino su corona de 12 estrellas. Y nos sigue diciendo allí que ese dragón que ustedes ven allí, ese es el diablo. Dice que estaba listo porque como la mujer está encinta, para comérsele el hijo, queridos amigos, es decir, al Cristo, que sería el hijo de la iglesia de Dios en esta tierra. Y pasemos entonces al siguiente. Nos sigue diciendo ahí Apocalipsis 17, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Vamos a mirar entonces la sentencia sobre esa gran ramera. Miren la gran ramera aquí, sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas, queridos amigos, quiere decir allí mismo en Apocalipsis 17:15, nos dice la Escritura que aguas quiere decir donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aguas en la Biblia entonces significa pueblos, naciones, donde esta mujer se enseñorea sobre los pueblos, está sentada, está entronizada sobre los pueblos, sobre las muchedumbres y las naciones. ¿Cómo las domina? ¿Qué más dice la Apocalipsis 17? ¿Qué más nos sigue diciendo? Dice que esta mujer ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? Pues que esta mujer ha tenido actos ilícitos. Esta iglesia ha tenido actos ilícitos con los políticos, ha fornicado con ellos, ha hecho alianzas, ha hecho toda clase, queridos amigos, de concordatos con ellos. Como ustedes saben, la iglesia del sistema romano papal ha hecho concordatos con los políticos para ella sacar ventaja. Es una manera de ella expandirse en el mundo, de introducirse en los pueblos y hacerse imponer por los políticos como la religión oficial de las naciones, como lo vemos nosotros en este país y en todos los países donde se le ha permitido a ella establecerse, y se ha ido entonces expandiendo a través de
a través de parroquias, a través de diócesis, a través de arquidiócesis, así todo, queridos amigos. La gente llegaba aquí, en cada barrio que se fundaba en las ciudades, allí lo primero que se separaba y se apartaba era el lote, queridos amigos, para hacer la iglesia, para expandir el poder y la influencia del sistema romano papal. Y esa iglesia era hecha a punta, queridos amigos, de juegos, rifas, espectáculo, venta de alcohol, de cerveza, de tabaco, de vicio, de fornicación, de fritangas, de toda clase de rifas y de toda clase, queridos amigos, de cosas que el Señor no aprueba y que está en contra de esas cosas. Por lo tanto, no es la iglesia de Dios partiendo de allí. Entonces ustedes ven los resultados de esto, de esta fornicación con los reyes de la tierra. Introdujo ya jurídicamente, constitucionalmente, el domingo, su culto, su concordato, su obtener el dinero de los pueblos. Aquí este país, Colombia, tiene que darle una grandísima cantidad al sistema romano papal, queridos amigos, fruto y producto de los concordatos leoninos para robar, saquear a los pueblos en el nombre de Dios. Y ustedes están viendo los resultados, casi que en cada barrio de este país, de estas ciudades, hay una iglesia. ¿Y de qué ha servido, queridos amigos? ¿Qué ha servido? Las bandas delincuenciales, la delincuencia, la prostitución, los ladrones, la prostitución, la sodomía, todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con la corrupción política, la corrupción social, la corrupción moral, la corrupción religiosa. ¿Para qué ha servido tener una iglesia en cada barrio, queridos amigos? No ha servido de nada. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Si fuera de Dios se verían los frutos de eso en las sociedades donde la soportan, queridos amigos. Mire, ahí está la ramera, la mujer ramera, fornicando con los reyes en sus cruzadas a la mano derecha, acá imponiéndole los papas las coronas a los reyes, arrogándose ellos poder para quitar y ponerlos y cambiarlos. Mire lo que sigue diciendo, vamos a ver lo que sigue diciendo: con los cuales han fornicado los reyes de la tierra. Y ustedes ven aquí los reyes como Juan Carlos de España besando la mano, queridos amigos. Mire, como un perro allí besando la mano de su amo. Así es que han hecho los políticos. Y de esta manera entonces ustedes ven, queridos televidentes, cómo el sistema romano papal se ha metido a todos los pueblos. El Señor prohíbe eso. Al comienzo el Papa hizo que estos reyes como le besaran el pie. Él obligaba a los reyes para abatirlos y someterlos, porque ustedes saben que sometiendo al rey, sometiendo al gobernante, pues todo el pueblo quedaba sometido y sojuzgado a él. Y estos reyes, estos políticos, queridos amigos, que fornicaron y que fornican con esta ramera, estos, queridos amigos, imponían por ordenanzas de la mujer la muerte a los que no se sometieran a ella. Y eso es lo que trajo la Inquisición y todo. Miramos más reyes besándola. Mire, aquí está la familia de este rey Juan Carlos, la esposa besando la mano, queridos amigos, de la prostituta, simbolizada y representada en este hombre, Joseph Ratzinger, que se puso el apodo de Benedicto XVI. Y ahí está el hijo, queridos amigos. Así pasaba de papá a hijos todo lo que era el culto y la adoración a la gran ramera, la fornicación y lo que tenía que ver con el adulterio. Miren aquí esto tan terrible, queridos amigos. Gente que dicen ser culta, gente que dicen ser estudiada, gente que dicen ser eruditos, sabios, gente que dicen ser los dirigentes de las naciones, allí rendidos como viles ignorantes, adorando y besando a un hombre, queridos amigos, a un hombre pecador, mortal y a menudo corrompido por lo que come, por lo que hace y por lo que dice. Y eso humanamente hablando, pero queridos amigos, un hombre que es aguerreado, un sistema, una mujer, una prostituta, como la llama el Señor, que ha guerreado contra Dios. Mire, aquí el presidente Fox de México, igual, repitiendo, queridos amigos, la historia. Por eso dice el Señor que han fornicado. No se olviden, historia encaja perfectamente con la profecía. Aquí el Señor lo dijo, fornicando los reyes con la gran ramera, como lo llama el Señor. Y mire, aquí estos hombres que dicen ser inteligentes, óigalos hablar, una maravilla.
maravillas. Aquí está Aznar, José Aznar, creo que es que se llama también repitiendo la historia, queridos amigos. Hombres estudiados en la universidad más grande, dirigentes que han conmovido y que han sometido y juzgado y gobernado las naciones allí, queridos amigos, en la vileza. ¿Por qué? Porque dice el Señor que se entontecen y los moradores de la tierra, los reyes de la tierra fornican, adulteran, le dan las gabelas, la imponen como religión oficial. Todo el paganismo, toda la religión falsa impuesta es por decreto, queridos amigos. No es por enseñanza, no es por evangelización, es por biología, es por política, como se impuso este sistema romano papal, la obra y el poder de la gran ramera en el mundo. Y dicen, los políticos fornican con ella, adulteran con ella, y los moradores de la tierra entonces, dice, se han emborrachado con el vino de su fornicación. Es decir, la gente, el pueblo común y corriente, cuando la mujer introduce todo esto, queridos amigos, dice el Señor allí en el libro de Jeremías 10, dice, con plata y oro adornan todas esas imágenes, esos muñecos, esas muñecas, dice, con clavos y martillo lo afirman para que no se muevan, derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer el bien sirven, dice el Señor. Así que sigamos, mire la gente entontecida, dice el Señor que se entontecen, se embrutecen con todo esto. La gente está borracha, no discierne, no entiende. Veamos la siguiente. Dice el Señor hablando de lo mismo, cómo la gente está entontecida, embrutecida, infatuada, como dice el profeta Jeremías en el capítulo 10, dice, se hacen un dios de ello, de oro, de plata, de madera, de yeso, de lo que lo quieran hacer de madera. Dice, se postran y lo adoran. Dice, se lo echan sobre los hombros. Mire la profecía lo que dice. Esto no es, queridos amigos, una cosa que es nueva. Mire, esto es desde los años, desde antes del diluvio, ya los hombres habían optado por hacer muñecos y muñecas para adorarlos. Dice, se los echan sobre los hombros. Vea, ahí los llevan y los colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. No, el muñeco, la muñeca se queda allí. Lo gritan y tampoco responde. Ni libra de la tribulación, ni para hacer bien, ni para hacer mal sirven, es lo que nos dice la Escritura. Y sigamos mirando aquí. Mire, esto es lo que nos habla de manera gráfica el Apocalipsis 17, para el que tenga ojos para ver, vea, para el que tenga oídos para oír, oiga. Veamos la siguiente diapositiva. Mire lo que dice el Señor hablando de este sistema romano papal de Babilonia. Dice, sequedad sobre sus aguas y se secarán. Es decir, aguas, ustedes ya saben que aguas es gente. Dice que se le van a secar la gente se le va a retirar, la gente se va a apartar. Muchos van a entender y van a apartarse de toda esa idolatría que tanto abomina y aborrece Jehová, porque lo que más odia y aborrece Dios en esta tierra, de esta tierra y en este mundo es, queridos amigos, el culto a muñecos y a muñecas. ¿Por qué, queridos amigos? Porque Él es un Dios celoso, y el que le da culto a estos muñequitos, a estas muñecas, dice el Señor que se le secarán las aguas, se apartará la gente de allí, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con muñecos y con muñecas y con imágenes. Ahí lo estamos viendo. Mire, el jefe, el director, el mayor representante de la prostituta, de la ramera, del sistema romano papal, queridos amigos, allí besando un muñeco, disque de qué, de yeso, queridos amigos. Y eso es lo que más abomina el Señor. Dice el Señor que las imágenes no se deben besar. Escrito está en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, dice el Señor, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, ante los ídolos, ante los muñecos y las muñecas, y cuyas bocas no lo besaron. Queridos amigos, el Señor odia, aborrece esta clase de cosas. El sistema romano papal o la gran prostituta, queridos amigos, como lo estamos viendo, es puro, purísimo,
paganismo. No hay nada de cristiano en el papado, queridos amigos, entiéndanlo, para que ustedes se den cuenta por qué ha odiado tanto el sistema romano papal la Biblia, por qué ha tratado de apartar a la gente de la lectura de la Biblia con engaños, con mentiras, con intimidaciones, con amenazas de muerte y matando a la gente, quemando a la gente. Ahí ustedes están para ocultar todo este engaño, toda esta mentira, como lo dice Jeremías 50:38, se entontecerán con imágenes. Por eso dice que están borrachos. Veamos la siguiente. Y sigue diciendo entonces, allí dice, y la bestia, esta bestia donde ella está sentada, porque ustedes saben que bestia es un imperio, bestia es un reino, y el reino de la bestia, el reino o la bestia del sistema romano papal es su estado, ciudad del Vaticano. Ese es el reino sobre el que ella está sentado. No se olviden, queridos televidentes, que el estado, ciudad del Vaticano es eso, es un estado, camuflado de estado, pero es un reino, es un imperio, queridos amigos, que está esparcido por toda la tierra. El Estado Ciudad del Vaticano es un estado, es un país, es una nación como cualquier otra nación política que existe sobre esta tierra, con sus representaciones diplomáticas en la ONU y con el reconocimiento. El Papa es un rey, el Papa es un primer ministro, el Papa es un sistema de gobierno autoritario y es un sistema de gobierno, queridos amigos, dictador, es un sistema de gobierno, queridos amigos, autocrático. En fin, eso es lo mismo que era el gobierno de Saddam Hussein, exactamente es el mismo gobierno del Papa en el Vaticano. Dice, la bestia estaba cubierta de títulos y frases que insultaban a Dios. Escrito está en Apocalipsis 17:3. Mire, vamos a mirar qué títulos, qué poderes y autoridades son los que se arroga este poder con los cuales ofende a Dios. El llamarse, vamos un poquito, el llamarse Señor Dios el Papa, es un título que él se da, queridos amigos, Señor Dios el Papa. Se hace a llamar también Santo Padre, queridos amigos. La Escritura nos dice que está prohibido llamarle a algún hombre mortal, corrompido y desviado ese título. Son títulos debidos solo a la divinidad. Se hace llamar también santidad, santo, queridos amigos. Mire, no se sabe cuándo es santo, si vivo o muerto, porque cuando el Papa se muere, cuando un Papa se muere, deja de ser santo, queridos amigos, cuando debería antes de ser todo lo contrario, vivir y pasar a ser santo, pero cuando se muere, deja de ser santo. Hay que desplegarle y llevarle a cabo todo un queridos amigos, proceso para hacerlo disque santo. Tiene que disque hacer milagros muertos, cuando la Escritura nos dice que los muertos nada saben, ni tienen más parte en todo lo que se hace bajo del sol. Esto es nada más que puro espiritismo, queridos amigos, puro satanismo disfrazado disque de santidad y de santos. Eso es lo que nos dice la Escritura, y se hace el nombre blasfemo que se da es representante del Hijo de Dios. El Señor dice que esa es una blasfemia, porque Dios es irrepresentable humanamente hablando. Dios no necesita de representantes humanos, y si este es representante de Dios, ¿en qué lo representa? ¿En matar, en violar, en robar, en saquear, en mentir, en engañar, en torcer la Biblia, en apartar a la gente del conocimiento de Dios? ¿Para eso trajo el Señor este representante? Y dice que también tiene, insulta a Dios cuando dice que tiene poder para imponer santos y santas, para hacerlas, cuando la Escritura nos dice que el único que puede decir quién es digno y quién es indigno es Dios, queridos amigos. ¿Cómo ofende a Dios? Cuando dice que tiene autoridad para perdonar pecados, autoridad para excomulgar, autoridad para cambiar las fiestas de Dios, como el sábado de Dios, imponer parrandas santas, dice que el San Pedro y el San Pablo, todas fiestas, queridos amigos, paganas, para beber, para fornicar, para robar, para hacer y para deshacer, para comer con glotonería como cerdos, y su santa ley dice cambiarlas, como escrito está en Mateo 23:9, y no llaméis Padre con minúscula vuestro a nadie en la tierra. Ahí está claro la Escritura, porque uno es vuestro Padre con mayúscula, queridos amigos, el que está en los cielos, queridos. No prohíbe el Señor Jesús que llamemos Padre a alguien aquí espiritualmente hablando en esta tierra. Él dice, nadie debe ser merecedor de ese título de Padre espiritual, queridos amigos, porque uno es vuestro Padre con mayúscula, Padre Dios
Padre eterno, Padre nuestro, el que está en los cielos. Y seguimos entonces mirando aquí este asunto, queridos amigos. Apocalipsis 17, queridos amigos, no discutan conmigo, estamos viendo las evidencias. Vaya a la Biblia, vaya, concrete la historia, vaya, mire usted y aplique los símbolos de la Biblia, porque la Biblia se puede entender. Y aquí estamos estudiando es lo que la Biblia solita se interpreta. Ella nos da los símbolos, ella nos dice qué significa cada cosa aquí, como hemos visto. Mujer significa iglesia, la mujer prostituta significa una iglesia mala, una iglesia vil, una iglesia diabólica, una iglesia que el diablo le dio poder, le dio trono, le dio autoridad, le dio todo, queridos amigos, para que hiciera y deshiciera en esta tierra, y es su representante en este mundo, dice. Y la mujer, la prostituta, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de la impureza de sus inmoralidades sexuales, queridos amigos. Mire, los vestidos con que se adorna y se viste la mujer es púrpura y escarlata. Este púrpura, queridos amigos, era uno de los colores que se usaba en el santuario, allá en las cortinas del santuario, para significar. Este púrpura se formaba de dos colores que nos dice la escritura, que las cortinas tenían 4 colores. Un color era el color de azul, otro color era el color púrpura, y otro color era el color carmesí, y otro color era el color blanco. Esos colores tenían un símbolo que representaban y simbolizaban a Cristo, y este púrpura se formaba por la combinación de dos colores, el color del púrpura y el color azul, queridos amigos. El color del púrpura, ustedes saben que el púrpura es un color rojo intenso, que de lo mismo intenso parece negro. Ese es el púrpura, símbolo de pecado, símbolo de la caída del hombre, símbolo del hombre caído en pecado. Ese significaba el carmesí, y el azul significaba, el carmesí significaba cómo Cristo se hizo uno con nosotros, como dice la escritura, el que era sin pecado, por nosotros se hizo pecado. Ese era el carmesí. Y el azul simbolizaba la procedencia de Cristo, de dónde venía. El azul simboliza el cielo, queridos amigos. Entonces, cuando el azul, el que venía del cielo, se mezcla o se une con el rojo del pecado, entonces resulta el púrpura, que significa cómo es que Cristo se hizo hombre, queridos amigos, en esta tierra, para compartir del pecado, para hacerse pecado por nosotros, para venir y expiar nuestro pecado. Entonces esta mujer se coge el color púrpura, queridos amigos, que es el que usan sus cardenales. ¿Para qué, queridos amigos? Para hacer como era allá en Roma, porque los cardenales, no nos habla la Biblia de cardenales. Los cardenales, el colegio cardenalicio, eran los asesores y los ayudantes del jefe de la religión de misterio en Roma. Y estos cardenales, que quiere decir la palabra cardenal en el idioma latino, quiere decir, queridos amigos, bisagra. Sacerdos quiere decir bisagra. Es decir, los cardenales allá en Roma, dentro de la religión de misterio, eran los que tenían el poder para abrir y cerrar el cielo. Eran los que tenían el poder para unir el cielo con la tierra. Por eso se habla de bisagras. Entonces vemos cómo toman el color púrpura, que es de Cristo, para ellos hacer su propio engaño y mentira, trayendo el paganismo para acá y dándose ese color. Y el escarlata, pues ustedes saben, queridos amigos, que el escarlata es simplemente rojo, un rojo, queridos amigos, sangre, que quiere decir que pecado también es el escarlata, es un color rojo, el color del pecado. Pero también el escarlata es el color del diablo, queridos amigos. El diablo es rojo, por eso lo pintan de rojo, donde lo ponen en rojo, cuando se lo disfrazan de rojo, queridos amigos. Y dice que estaba adornada de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de inmoralidades sexuales, queridos amigos. Vamos a mirar los colores. Ahí está, miren, ahí están
Los obispos adelante y los cardenales atrás. Ahí está la mujer vestida, todo lo que simboliza esta mujer, el sistema romano papal, queridos amigos, el catolicismo. Mire, ahí está colores que Jesús no usó, queridos amigos, en sus vestiduras. Púrpura y, queridos amigos, el escarlata. Ahí está diciéndonos el Señor, vea, la historia contada, la profecía cumplida. Aquí, queridos amigos, lo estamos viendo. Miremos más, hay otras partes. Aquí está, queridos amigos, miren, los de atrás, en la parte de abajo, esos son los cardenales, el púrpura, y los de adelante, con el color rojo del diablo y del pecado, esos son los obispos, queridos amigos. Por eso dice el Señor que esta mujer, esta ramera, se viste ¿de qué? De púrpura y de escarlata. Aquí lo vemos entonces a este vestido de púrpura y también, queridos amigos, de escarlata. Mire, ellos usan esas ropas, esas vestimentas. ¿Qué más sigue diciéndolo la Escritura? Vamos a agilizar. Y dice entonces la Escritura allí que estaba vestida de púrpura y que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Eso sobra decirlo, queridos amigos. La fastuosidad, el oro, las perlas, la pedrería, por toda parte, queridos amigos, de este sistema romano papal, no solamente es como se viste, como se disfraza de gran poder, porque todos esos vestidos que se ponen los papas, queridos amigos, son para impresionar, para llamar la atención, para crear temor, para causar una impresión que doblegue la voluntad de la gente cuando ven el Papa disfrazado con todos esos trapos dorados y con todo ese oro puesto y metido en toda esa cantidad de piedras preciosas, queridos amigos, pues la gente piensa y cree que es muy grande, que es alguien muy solemne, que es alguien muy divino, que es alguien verdaderamente representante de Dios. Pero Cristo no tuvo ni anillo ni corona de oro, Él tuvo corona pero de espinas. Jesús nunca se metió en un disfraz en una túnica llena de oro, y por eso nos dice Jeremías 51:13, dice: tú, leamos ahí, tú la que moras entre muchas aguas, rica en tesoro, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Esa es la sentencia que estamos leyendo aquí nosotros de la gran ramera. Ha venido ¿qué? El fin, la medida de tu codicia. ¿Y qué más sigue diciendo acerca de esto de las piedras preciosas? Oh, queridos amigos, miremos, aquí dice: regocíjate ahora, oh Vaticano, regocíjate ahora, oh Vaticano, todos los tesoros están abiertos a ti. Tú venderías a Dios mismo por oro. Eso lo dijo allí en presencia de los papas, queridos amigos, el abad de Uspergi en el siglo XIV, queridos amigos. Le dijo, ¿cómo? Le dijo: regocíjate ahora, oh Vaticano, todos los tesoros están abiertos a ti. Tú venderías a Dios mismo por oro. O como dijo León X, queridos amigos, alias León X, dijo: de cuánto beneficio nos ha resultado esa fábula de Jesucristo, queridos amigos. Ese ha sido, o el León X ha sido el más opresor tributario que ha tenido el sistema romano papal, queridos amigos. Ese fue el que se inventó e impuso las inquisiciones, que despertó el celo de Martín Lutero en el año de 1517. Mire, aquí está, véalo, la pompa, el oro, las pedrerías, como lo ha dicho la profecía, como lo vio el Señor allá en su visión profética, en su presencia. La mujer vestida ¿qué? De púrpura y de escarlata y adornada de oro y de pedrería, queridos amigos, como lo estamos viendo nosotros. Eso no lo hemos inventado nosotros, que ahí está viendo claro. El Señor nos está diciendo que la historia se encuentra ¿con quién? Con la profecía, que la profecía encaja perfectamente con la historia, y eso es lo que estamos viviendo. El que tenga ojos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Por eso el Señor manda a su pueblo a salir de allí, de no tener parte con esta gran ramera, de no tener parte con esta gran Babilonia. Todo es confusión en el sistema romano papal, y como sigue diciendo aquí, queridos amigos, el próximo dice que tenía, dice más el Señor, dice allá en Isaías 14, hablando del rey de Tiro, o Lucifer, dice: cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro. Eso ha sido el Estado Ciudad del Vaticano. No quieren oro sino para amontonarlo. Miramos la siguiente: amontonar y amontonar oro. No dan nada, queridos amigos, no dan absolutamente nada a nadie.
Todo lo que hace el sistema romano papal, y ha sido así, es recoger, amontonar, solo por el placer de amontonar, de tener, como dice el Señor, la exactora de oro, la amontonadora de oro, la aglomeradora de oro, porque el Señor no le permite que dé. ¿Por qué? Porque la profecía tiene que cumplirse así, queridos amigos. Dice entonces, sigue diciendo Apocalipsis 17:4, mire en un solo versículo cuánto hay. Dice el Señor que la mujer tenía en su mano y tenía en la mano un cáliz de oro. Oiga, no existe ninguna iglesia, no existe ningún poder eclesiástico, no ha existido en la tierra ningún poder religioso, ninguna iglesia, queridos amigos, cuyo símbolo principal sea el cáliz, queridos amigos. Es el momento culminante, el clímax de su ritual idolátrico de la misa. Dice, y tenía en la mano un cáliz de oro. De oro, queridos amigos. El cáliz que usó Jesús no era de oro, lleno de abominaciones, es decir, de idolatría extrema y de la impureza de sus inmoralidades sexuales, queridos amigos. Mire cómo la ve el Señor. Dice que ese cáliz está lleno de corrupción. ¿Por qué? Porque lo que hay allí, el vino que ponen allí, es un vino fermentado, que a la luz de las Escrituras nos dice que todo lo fermentado es símbolo de pecado, símbolo de inmundicia. Y aquí nos dice la Escritura que ese cáliz está lleno de la impureza de sus inmoralidades sexuales. Eso no necesita, queridos amigos, eso no necesita hablarles de eso, las inmoralidades sexuales. Voy a leerles solamente, mire aquí el cáliz, el reciente Papa, voy a leerles solamente una pequeña cita de lo que ha sido la inmoralidad sexual del sistema romano papal a través a través de todo. Miren, este beato Juan 23, que ya creo que lo santificaron, lo canonizaron, este Juan 23, el bueno, así le pusieron el bueno, porque el malo, queridos amigos, Juan 23, el malo, pues era malo. Ese Juan 23, el malo, ese Juan 23, el malo, mire lo que hizo. Por eso, este Papa Juan 23, que se llamaba Angelo Giuseppe Roncalli, se puso así para hacer olvidar al malo. Y este malo, mire todas las cositas que hizo Juan 23 el malo, llamado por algunos el criminal más depravado que jamás se haya sentado en el trono papal, culpable de casi todo crimen. Esto lo está diciendo Henry Halley en su libro de historia, Compendio Manual de la Biblia. Oiga lo que sigue diciendo, dice, hablándonos de este Juan 23, el malo que reinó entre 1410 y 1415, dice que siendo cardenal en Bolonia, 200 doncellas, monjas y mujeres casadas fueron víctimas de sus depravaciones. Siendo papa violaba monjas y vírgenes, vivía en adulterio con su cuñada, culpable de sodomía, también era homosexual y otros vicios sin nombre. Compró el papado, vendió cardenalatos a hijos de familias ricas, negaba abiertamente la vida futura, queridos amigos. Este fue el Papa Juan 23, el malo y el bueno. Oiga lo que dijo el bueno, hablando de la inmoralidad de sus hijos, les dice: si un sacerdote es acusado de solicitar sexo de parte de alguien que está tratando de dar su confesión, o si un sacerdote mantiene relaciones sexuales con otro hombre, o con jóvenes de ambos sexos, o animales brutos, porque también practicaban el bestialismo, debe de tratarse de la manera más secreta posible, y la instrucción de los casos debe ser diligentemente almacenada en los archivos secretos de la curia como estrictamente confidencial. Oiga lo que decía este beato, San Juan 23, dice: no puede ser publicada, callado, silencio, tapar, ni pueden añadirse comentarios. La divulgación, oiga la amenaza, la divulgación de estos casos por parte del clero o de los denunciantes se considera merecedora de pena de excomunión. Con eso amenazaban a todo el mundo, excomunión. Si un papa decía: te voy a excomulgar, era como
como decirle, vos no vas a ir al cielo, vos no vas a ser salvo. Mire lo que decía este beato, queridos amigos, allá en el documento de marzo 16 de 1962, Juan 23, el bueno, en el documento llamado Crimine Solicitationis, es decir, solicitaciones criminales. Quiero decirles, vamos a seguir estudiando esto para que ustedes vean por qué va a venir el fin sobre el sistema romano papal. Queridos amigos, traigan a los niños, traigan a nuestros jóvenes, a que escuchen el programa Escrito Está, traigan a nuestros jóvenes durante la semana, abran la Biblia, oren al Señor y pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Soliciten a Escrito Está la historia profética para que puedan enchufarse, para que puedan encajarla. Quiero decirles, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena tarde. Nos veremos mañana a las 2 de la tarde para seguir este estudio. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. A la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los hermosos. Escrito Está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito Está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito Está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre